llamados para prepararnos o llamados para servir. Es tan interesante cómo vemos la vida de David, ya ungido, tal vez ha de haber estado esperando y diciendo, ¿ya cuándo voy a ocupar Claro. el reinado? Ya le habían declarado ser rey, ya lo habían Ungido, ungido. ya, ¿cuándo me toca, no? Y, y vemos que un siervo de Saúl le dice, tú necesitas un hombre que sepa hacer estas cosas para que el espíritu que te tormenta se vaya, llámalo. Y entonces Saúl, el rey, llama a David a su palacio. Y tal vez, ¿qué ha de haber pensado David? Ya la hice. Yo ya estoy ahí. Dios ya le reveló Pues, que yo voy a ser el rey, que yo voy a ser el rey. Y llega y le dice, ¿qué crees? Vas a servirme. Y vas a servirme en los momentos de tormenta. O sea, servir a alguien es padre. A mí me encanta. Tú tienes un espíritu de servicio, tenemos un espíritu. Pero servir a alguien en tormenta, y se ponía muy loco. Es que dicen, se ponía muy loco. loco, era Sí, literal, la locura lo aventaba. Servirle, qué confusión para David de decir, o sea, ¿me ungiste para esto? sí, claro. Pero ahí vemos el proceso de preparación, que a quien Dios llama, Dios prepara. Y tu llamado muchas veces tiene que ser forjado, enseñado, esa formación de carácter. Porque vamos a leer el 19, dice, entonces Saúl mandó mensajeros a Isaí para decirle, envíeme a tu hijo David. Y aquí hay una palabra clave, Juan Carlos, mira, dice, el pastor. No dijo el músico, el que sabe tocar, el que es valiente, el que es guerrero, el que tiene buen juicio, el que es sabio, no, dice el pastor. Sí, aquí en esta versión dice el que cuida del rebaño, la NTV. O Fíjate, sea, llámenle al que cuida el rebaño. el rebaño. Dice, versículo 20 dice, Isaí hizo caso y envió a su hijo David a Saúl, junto con un cabrito, un burro cargado de pan y un cuero lleno de vino. Así que David llegó a donde estaba Saúl y quedó a su servicio. Saúl llegó a apreciar mucho a David y el joven se convirtió en su escudero. No se convirtió en el rey. Esto es bien importante. ¿Cómo, cómo siempre tenemos que estar preparados para todo tipo de llamado? Y a veces Dios nos ha mostrado que va a suceder algo en nuestra vida, pero eso es algo que va a suceder, no es inmediato, tiene que pasar un proceso o también una especie de multinivel, ¿no? O sea, espérate. ¿Sabes qué? Que yo lo que he visto es que, a ver, eh, es como si te sacas la lotería. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? No, ¿Cuántos testimonios no hay de gente que se volvió loca loca. cuando se saca la lotería? Entonces, necesitamos, Dios te tiene, o sea, la lotería no es nada lo que Dios nos tiene, ¿no? Entonces, no entendemos los tiempos de Dios, por eso la gente se O aburre, cuando te heredan algo también, la gente se vuelve loca. se vuelve loca, se acaba todo. Entonces, no estás listo, necesitas estar preparado. Entonces, no entendemos los tiempos de Dios, porque decimos: "Ya", y la gente se va porque dicen: "Bueno, yo no veo esto". O sea, queremos que todo salga a nuestro tiempo. Y el tiempo de Dios Ujú. es que te está preparando para algo grande que va a venir. Y a lo mejor suena muy romántico, pero es una realidad. Tan solo esa paz que vas a encontrar, tienes que estar listo para encontrar esa paz. Digo, yo he perdido en ese entonces, cuando hablábamos de que me Ujú, secuestraron, ¿te acuerdas? Este cuate me robó una camioneta y me ujú. atormentaba, y yo decía: "¿Qué voy a hacer?". Y bueno, les confieso, lloraba en mi casa solito y decía: "¿Qué voy a hacer?". Pero a mí me dijeron esto, y Dios me tiene esto, y Dios me tiene el otro. Al final, hoy por hoy, la verdad es que no cambió nada. Fueron Todo es gigantes que fuiste venciendo, ¿no? porque todo estaba acá. Todo ese constructo Ujú. terrenal que había tenido, que no entendía nada, que ponía mi estabilidad en cosas arrebatables, como le dijimos anteriormente, y me fueron arrebatadas, me volví loco como Saúl. Te volvías loco porque pierdes el control. Estamos Somos controladores, y cuando sueltas el control al que tiene el control,
es cuando realmente empiezas a vivir tranquilo y en paz, haciendo tú lo tuyo, por supuesto, siempre haciendo lo tuyo, obedeciendo y manteniendo esa relación. esa relación con Dios. Queremos controlar a nuestros hijos, creemos que somos nosotros de chiquitos, y no es cierto. O Tenemos sea, que enseñarles. David se preparó incluso, ah, antes de ser ungido. O sea, En el tiempo de pastor. el pastor. Después viene el tiempo de guerrero, o sea, luego el tiempo del siervo, o sea, estar en casa del rey, de servidor, Pero llamémosle el gato. pero fíjate el tiempo solo que pasaba con las ovejas. ¿Cuántos tiempos no tenemos solos? ¿O cuánta gente no sabe estar sola con ella misma? ¿Y qué haces en tu soledad? ¿Quién eres? ¿Puedes estar solo contigo? ¿O el ruido mental te atormenta? Y David se preparó en esa soledad observando las ovejas, tocando su arpa. Aprovechó teniendo esa comunión con Dios y escuchando la voz de Dios. Ahí Toda esa preparación. desarrolló el corazón conforme al corazón de Dios, Porque es lo que dice en Dios. lo íntimo y en lo privado. Exactamente. Entonces entendemos que el estar en completo silencio con uno mismo no sirve de nada, ¿no? Y estamos ansiosos por Ujú. hacer algo. Y ahí es cuando Dios nos va a hablar y te va a decir: "Quiero que hagas esto". Esto es importante porque, la vida cristiana no nada más no tiene que ver con el hacer. El hacer es producto de lo que somos. Y a veces, no hemos aprendido a escuchar a Dios. Hemos aprendido a hablar con Dios, y constantemente, hablar con Dios, ¿no? Y Y a hablar, pedir. y a pedir, pero no hemos aprendido a escuchar. Es la parte más difícil, escuchar a Dios. Y David no tenía con quién hablar, Estaba solo ahí en el campo. solo con Dios. Y entonces él aprendió a desarrollar una relación de comunión con Dios escuchando su voz, adorándole a Él y hablando con Él en una comunión de ida y vuelta, en una relación que le fortaleció en lo último su relación con Dios. O sea, y esa relación con Dios, ahí en lo oculto, eh, fue fortalecido y preparado para estar en la casa del rey como un servidor y no quejarse. ¿Y cómo lo tenía la familia? El que está allá en el campo cuidando las ovejitas, ¿no? Y no saben que ese tiempo de soledad con él Ujú. y con Dios fue lo más fuerte, fue la preparación primordial. No tuvo distractores para concentrarte en esa relación, que es lo que nos pasa. Nos distraemos con tantas cosas y vivimos en la inmediatez que no nos damos cuenta. Nunca menosprecies lo que Dios te pone a hacer, por mínimo que sea. Aprende de todo servicio y de toda preparación en todo lugar. Ahí a donde nadie te ve, ahí a donde no eres recompensado, ahí donde no hay foto, es a donde Dios quiere prepararte para que en lo íntimo, ¿sí?, fortalezca tu espíritu, y en lo privado, en lo público, fortalezca tu fe. Cuando en lo privado nosotros desarrollamos comunión con Dios, en lo público desarrollamos una visión de Dios. Tengan un excelente día. Que Dios los bendiga.